Vamos a la clase número 3 para quinto grado. Pasamos a la unidad 11, que es la clasificación y construcción de prismas. El tema es dibujo y desarrollo del plano de prismas rectangulares, triangulares y cubos. El primer problema nos dice cómo se dibuja un prisma rectangular y nos dan una imagen de referencia. Bien, para poder realizarlo, lo que vamos a hacer es trazar primeramente un rectángulo, que va a ser la cara de enfrente. Es decir, un rectángulo, de las dimensiones que nosotros queramos y nos gusten. Entonces, tomamos nuestra regla y trazamos un lado. En este caso yo voy a hacer un lado largo de 6 y lo tendría ahí, 6 cuadritos. Ahora bien, voy a trazar el lado corto hacia abajo de unos 3 cuadritos. Termino de completar el rectángulo y ya estaría hecho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el primer lado que hice y voy a dibujar otro paralelo a él. ¿Qué significa eso? Que voy a subir cuantos cuadritos yo quiera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero en distinta posición. ¿A qué me refiero? Digamos, yo quiero tomar 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hacia arriba y voy a dibujarlo desde acá, desde ese punto. Entonces, lo que voy a hacer es tomar desde ahí y empezar a contar los 6 cuadritos que le di a mi lado anterior. Entonces, nuevamente me ubico acá con la regla y empiezo a trazar 1, 2, 3, 4. Sería acá. Bien, ya listo eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a completar el otro rectángulo que se formó. De la siguiente forma, voy a tomar este punto y lo voy a unir con este otro vértice que está acá. Voy a tomar este otro punto y lo voy a unir con este vértice. ¿Sí? Ya casi lo termino. Ahora, ¿cómo completo esta parte? Lo que voy a hacer es que de este punto que está acá voy a bajar las mismas unidades o los mismos cuadritos que yo bajé en mi rectángulo que hice al inicio. En este caso son 3. Entonces lo pongo acá y dibujo hacia abajo. Ya llegando hasta acá, solo cierro. ¿Sí? Y ya tendría hecho mi dibujo de un prisma rectangular. Lo mismo aplicaría para un cubo, solo que en un cubo todos sus lados son iguales. Entonces, para darle un poco de profundidad y perspectiva, lo que voy a hacer es trazar unas líneas punteadas de las mismas dimensiones que ya he mencionado. Es decir, desde este punto de acá voy a trazar una línea punteada de 6 rectángulos. Lo voy a hacer. Sería hasta ahí. Un poquito más, perdón. Como dije, en este caso serían 6 cuadritos. Lo que voy a hacer ahora es tomar esta línea recta nuevamente hacia el otro vértice que había dibujado anteriormente y ya por último el que tenemos acá. Nada más es unirlos con líneas punteadas y de esa forma estaremos dándole la profundidad o transparencia. Entonces, para dibujar un prisma rectangular, primero se dibuja un rectángulo que corresponde a la cara de enfrente del prisma. Número 2. Se dibujan las aristas que se observan del frente, teniendo cuidado de colocar paralelas e iguales a aquellas que lo son. Y por último, se dibujan las aristas que no se pueden ver utilizando líneas punteadas, teniendo en cuenta que las caras opuestas deben ser iguales. Ahora, el segundo problema nos dice cómo construir un prisma rectangular con papel y de cuáles aristas se debe conocer la medida. Bien, tengo acá un prisma rectangular dibujado previamente, del cual vamos a hacer su esquema, ¿no? O su plano para poderlo armar después. Bien, primeramente para realizar esto debemos hacer la base. Primero sería un rectángulo de base, ¿sí? Entonces, en este caso lo voy a hacer por acá. Van a ser de las medidas que ustedes gusten. En este caso yo lo voy a tomar así. Sería
todo esto, ¿sí? Estoy dando 8 cuadritos de distancia. Voy a tomar acá 4 cuadritos y ya estaría hecho o formado el rectángulo de la base. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las caras laterales, es decir, este rectángulo me está representando lo que estaría aquí abajo. Ahora debo hacer esta cara, la otra que está acá y la que estaría al fondo. ¿Cómo hago esas caras? Bueno, nuevamente voy a formar rectángulos con la misma longitud alrededor. ¿Qué estoy diciendo? Si yo decido darle al siguiente rectángulo un lado corto de 2, es decir, 2 cuadritos, abajo también debe ser de 2 cuadritos porque es un rectángulo, cierro mi rectángulo, eso significa que aquí a la par, a mi izquierda, voy a hacer un rectángulo con las mismas dimensiones, ya no va a ser de las que yo quiero, sino que de las que yo elegí. Ya estaría acá hecho, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí le di 2 en mi lado corto, por lo tanto a este otro lado también le di 2. Y la altura o lo largo sigue siendo lo mismo. Ahora, para las caras de acá, que van a ir aquí, también le voy a dar las mismas medidas de 2. Es decir, mi lado corto sería este de acá, con 2 cuadritos de distancia. E igual este otro. Lo mismo para el lado de aquí abajo, ¿sí? Y ya que le he dado también 2 cuadritos de distancia, lo cierro. Ya por último, me falta nada más la cara superior, que es esta que tenemos aquí arribita. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya sea de este lado o de este otro, voy a hacer un rectángulo igual al que hice de principio. Es decir, este de acá, ¿cuánto le di de distancia? 1, 2, 3, 4. Entonces, lo voy a hacer para acá y le daría los 4 cuadritos de distancia. Ya nada más solo bajo y termino de completar. De esta forma estaría elaborando ya un plano para poder construir un prisma rectangular. Claro, con las dimensiones que yo decida. Entonces, la figura que está formada por rectángulos o cuadrados con la cual se puede formar un prisma rectangular o cubo se le llama desarrollo de plano. Una forma de obtener el desarrollo plano de prismas o cubos es cortar algunas de sus aristas y extenderlo. Conociendo el largo, el ancho y el alto se puede construir un prisma rectangular. No olvidemos también colocarle pestañas para poderlo armar. El siguiente problema nos dice que Marta tiene una caja en forma de cubo, como la que se muestra en la figura, y corta algunas aristas para obtener el desarrollo plano de un cubo. Nos pregunta qué características tiene. Bueno, tenemos un cubo y lo que hacemos es abrirlo, cortarlo, destaparlo y desdoblarlo. Entonces, el desarrollo del plano de un cubo es mucho más sencillo que el de un prisma rectangular, ya que todos sus lados, todas sus caras son iguales. Entonces, primero empezaríamos dibujando un cuadrado de las longitudes que nosotros queramos, siempre respetando que todos sean iguales. En este caso lo voy a hacer de longitud 4, lo estaría haciendo acá y cerrando. Ahora nada más voy a hacer las caras restantes, que serían acá alrededor de ella y una extra, para poder cerrar completamente. Entonces, seguimos respetando nuestro cubo. Tendremos una cara de este lado, que son cuadrados, otra cara de este lado, también siendo cuadrados, con las mismas longitudes que hicimos el primero, no hay que olvidarlo. Nuevamente acá tendríamos que hacerlo. Ya terminado
nuestra cara principal, que va a ser la base, y las que la rodean, hacemos la última cara, ya sea de este lado o de este otro. Siempre siendo de la misma longitud. ¿Por qué? Porque este es el desarrollo plano de un cuadrado. Entonces, perdón, de un cubo. Y un cubo está compuesto por cuadrados que tienen todos sus lados iguales. Y ya estaría hecho el plano de un cubo. No olvidemos colocarle las pestañas. Entonces, el desarrollo plano de un cubo está compuesto por 6 caras iguales. Y para dibujar el desarrollo plano de un cubo se necesita conocer el tamaño de una arista o de un lado. Ahora nos dice que observemos el siguiente prisma triangular y nos pregunta cómo puede hacerse su desarrollo plano. Bien, primeramente para hacer un prisma triangular lo que vamos a hacer es dibujar 3 rectángulos que van a corresponder a la superficie lateral. En ese caso nos están dando las medidas y nos dice que el rectángulo de base, el que hacemos siempre de primero, mide 5 de ancho y 10 de largo. Entonces empezamos por ahí a dibujarlo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a medir los 5 centímetros y llegarían hasta aquí. Ahora hacemos los 10 centímetros, que es el largo, llegaríamos hasta acá. Cerramos y empezamos a completar. Ya hecho nuestro primer rectángulo, que es la base, hacemos los otros 2 rectángulos restantes que anteriormente mencionamos, que serían los laterales, nuevamente de 5 centímetros. Tendríamos acá y otros 5 centímetros acá. Lo mismo para abajo, 5 centímetros acá y 5 centímetros hacia acá. Cerramos. Todos los rectángulos se deben de cerrar. Y por último acá. Bien, ya hecho los 3 rectángulos, vamos a hacer las 2 caras triangulares. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar nuestro compás y lo vamos a abrir los 5 centímetros que miden estos rectángulos, ¿sí? Lo abrimos de esta forma, tomamos nuestro punto acá en el centro, en la cara central, el vértice, y trazamos un pequeño trazo. Ahora del lado contrario también lo hacemos y nos quedaría esa marca. ¿Por qué hacemos esto? Es porque de esa forma nos aseguramos que el triángulo mida los 5 centímetros que debe de medir. Y lo mismo en la cara que tenemos abajo. Entonces, ya teniendo ese punto, vamos a marcarlo y a trazar nuestro triángulo, o mejor dicho, a completarlo. También cerrarlo. Ya estaría ahí. Ahora aquí arriba, nuevamente tomamos el punto donde se chocaron las dos líneas, los dos trazos, y ya tendríamos hecho nuestro plano para un prisma triangular. Entonces el desarrollo plano de un prisma triangular se forma con 3 rectángulos que son las caras laterales y 2 triángulos iguales que son las bases.